Se han formado unas comisiones, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por las hermanas que están ahí involucradas ahí, ¿no? Me emociona y doy gracias a Dios, ¿no? Por ese denuedo que tienen estos hermanos, estas hermanas, de estar sirviendo al Señor. Han reconocido que este es un lugar para servir al Señor. Y es muy importante porque si un día el Señor lo llama a usted a China, o a Rusia, o a la India, cualquier otro lugar, lo mismo que está haciendo usted aquí, va a estar haciendo en ese lugar. Si usted es un cristiano activo, entregado al Señor, aunque esté en este remoto lugar, usted va a hacer exactamente lo mismo. Pero si es una persona pasiva, un cristiano pasivo, que solamente viene a escuchar y se va, lo mismo va a hacer en ese lugar, no importa. Así se vaya usted a África, América, a Oceanía, lo mismo va a hacer. Entonces tenemos que reconocer, hermanos, que la iglesia local, iglesias como esta, son en cierto modo la escuela espiritual donde aprendemos a servir al Señor. Eso es muy importante. Todos debemos ser participantes del cuerpo del Señor o miembros del cuerpo del Señor activos y no pasivos. Yo busqué en el diccionario qué quería decir misión y fíjese lo que dice. Dice, misión es el acto de enviar a alguien para realizar un encargo especial. Yo me recuerdo cuando era un chaval, decíamos aquí, ¿no? Me recuerdo siempre de David, ¿no? Tenía más o menos esa edad. Y me encontraba yo con mis amiguitos allí en un lugar que le llamamos el callejón, jugando pelota o haciendo otras cosas. De pronto aparecía mi papá en la esquina. Venga. Yo dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo, cualquier juego que estuviera haciendo, e iba corriendo y me presentaba donde él. Y me decía, quiero que vaya al mercado. Y aquí está la lista de lo que tiene que comprar. Un kilo de tomates, un kilo de cebollas, leche, lo que fuera, ¿no? Unas baguetas. Me daba toda una lista. Yo tenía que ir, claro, pero no era fácil. Porque yo tenía que pasar por una casa donde yo sabía bien que salía un perro negro, pero que tenía rabia y que había mordido a varias personas. Y usted no se imagina el miedo con el cual yo iba, porque tenía que pasar por ese lugar, pero eso no era nada. Tenía que pasar por un terreno baldío. En el centro tenía un como promontorio, con unas cuantas flores que habían sembrado alrededor. Y mis amigos me decían que era una tumba, y que ahí asustaban a toda hora. Mire, aún corriendo que pasaba, yo sentía que el corazón ya se me iba a salir. Pero eso no era todo. Cuando llegaba allá al mercado, habían camiones ahí que estaban entrando y saliendo con verduras, con frutas, con todo esto. Y yo tenía que poner mucha atención, porque era muy peligroso. Y al fin compraba lo que mi papá me había dicho y regresaba y me presentaba a él con el encargo. Entonces, en cierto modo, era un misionero. Porque fíjese usted, había recibido un llamamiento. Yo me había presentado. Se me había dado un encargo. Y aún con temor y temblor, yo lo había hecho. Entonces, en cierto modo, estaba cumpliendo una misión. Era un misionero. Y el llamamiento que me hizo mi padre, yo lo cumplí. Y lo hice a pesar de las circunstancias adversas. Y lo hice con gozo. Mi Padre Celestial me ha dado otro encargo, otra misión, la de proclamar el Evangelio. Y de la misma manera que yo obedecía a mi Padre terrenal, yo debo obedecerle a Él, porque Él es mi Padre. Porque Él es el que me ha dado la vida. Y no solo a mí, sino a ustedes también. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Porque el Señor nos ha sacado de las tinieblas espirituales y nos ha puesto en lugares de luz para anunciar las virtudes de aquel que nos amó más allá de la muerte. ¿Se imagina usted?
El tesoro más grande que tenemos, hermanos, es la salvación que el Señor nos ha dado. El amor más grande que podemos recibir es el de Dios mismo. No hay otro amor más grande. Es un amor santo. De tal manera que en la palabra de Dios encontramos un llamamiento de Dios. El de ir y de anunciar las buenas nuevas. Y ese llamamiento es un llamamiento que tiene unas dimensiones espirituales profundas, pero muy profundas. Es un llamamiento santo e irrevocable. ¿Por qué es santo? Porque viene del Creador del universo, del Todopoderoso, del eterno Dios que nos ama. Por eso es un llamamiento santo. Ahora, ¿por qué es irrevocable? Porque viene del plan redentor universal que Él ha establecido. Imagínense, Él nos ha dado ese gran gozo de que podamos recibir este llamamiento que es santo y también que es irrevocable. Ahora, en el llamamiento que me hacía mi padre terrenal, que está aún vivo, a Dios gracias, allá en El Salvador, yo veía tres cosas y con esto quiero que pongan mucha atención. Yo veía un privilegio, después les explico por qué. Veía la necesidad, la conciencia, tenía una conciencia de una realidad real. Y tercero, veía un sentido de responsabilidad. Ahora les explico por qué. Un privilegio. Porque cuando mi papá me mandaba a hacer ese mandado, yo me sentía importante. Que ellos me pidieran una cosa que les iba a beneficiar a ellos. Yo dejaba de sentirme un pequeñuelo y me sentía una persona que valía. Para mis padres valía. Porque me estaban pidiendo un favor a mí. Ahora, conciencia de una realidad. Sí, porque yo estaba viviendo ahí en el hogar de ellos. Yo estaba viendo las necesidades que ellos tenían. No le van a ir a pedir este favor a otra persona. Yo me daba cuenta que ellos tenían necesidad de que alguien les sacara de este apuro. Había veces que mi mamá estaba enferma, en cama. Mi papá había llegado cansado de trabajar. Había una necesidad real, latente en ese hogar. Ahora, el tercer punto, mi responsabilidad. ¿Qué iba a hacer yo? Yo le pude haber dicho a mi papá, papá, mire, fíjese que justo ahora me empezó a doler el pie y ya. Así, espero que Giancarlo no haga esto algunas veces. No, o tengo muchas tareas que hacer, papá, mire, yo quisiera ir, pero no puedo. O mire, que es muy peligroso. ¿Ah? Yo le pude haber puesto muchas excusas a mi papá, pero yo amaba y respetaba a mis padres. Y porque les amaba y respetaba, les obedecía. Algo igual, algo similar ocurre con nuestro Padre Celestial. Fíjese, Él nos ha dado el privilegio de ser copartícipes en la obra que Él hace. Es un privilegio ser llamado por el Señor para participar en su magna obra redentora universal. Miren, hermanos, ser embajador de Cristo es el puesto más honorable, más grande que pudiera tener, bueno, además de doctor, ¿no? No, pero en realidad usted puede decir, esa persona llegó a ser presidente de la República, o un ministro de esto o de lo otro, es una persona muy importante, o es un príncipe. Nosotros somos más que príncipes, y princesas, somos representantes, embajadores y embajadoras de Cristo Jesús aquí en la tierra. Imagínese usted. Es que ojalá tuviera palabras para expresarlo mejor. Es que es un honor tan grande, es un privilegio tan grande que no cabe en nuestros corazones. Entonces, es un privilegio ser copartícipe
de ese plan de salvación que el Señor tiene. Ahora viene la conciencia de una realidad real o latente. Sí, porque estamos viendo cómo está el mundo, hermanos. Mire cuánta corrupción, mire cuánto asesinato, mire cuántas cosas malas están ocurriendo en el mundo. Mire usted los casi 7,000 pueblos que no han escuchado de Jesucristo. Todavía hay 7,000 pueblos, hermanos, donde no se les ha llevado la palabra. Y estas personas no han tenido la oportunidad de aceptar o no aceptar el Evangelio. No olvidemos eso, más de 1,000 millones de hindúes, o indios se llaman, ¿no? Indios, habitantes de la India, ¿no? Que están todavía adorando árboles y animales. Se supo del caso de una familia que estaba en la montaña, ahí en la India, ¿no? Y estaban pasando mucha hambre y estaban a punto de morir. Y tenían una vaca ahí, pero no la sacrificaban para comer, porque la respetan. Y usted puede tener una cosa así bien arreglada y pasa una vaca y se la tira toda, no le puede hacer nada a la vaca, porque es sagrada. También creen en la reencarnación. Unos dicen que antes de venir al mundo ellos eran otras personas, antes, o incluso animales. Y algunos de ellos creen que en la próxima vida, cuando mueran, pues van a convertirse en ranas o en vacas, no sé, ¿no? Están en una crasa ignorancia espiritual. Mire usted, eso más de 1,300 millones de musulmanes. 28 de ellos, según las estadísticas, están yendo cada minuto al infierno, porque no tienen a Cristo, porque han sido engañados por un libro que se llama el Corán. Es un libro del diablo. ¿Por qué lo digo? Porque ese libro les enseña desde pequeñitos de que Cristo no es el Hijo de Dios, de que el Señor Jesús no murió y que no resucitó. Imagínense cómo están de engañados por el adversario. Pero hermanos, nosotros no tenemos que verlos con odio ni con desprecio, sino que debemos de amar sus almas, porque Dios ama las almas de estas personas y no quieren que vayan al infierno. Hace poco me decía un hombre, ¿y por qué si Dios existe, por qué no ha venido ya? Es que está dando tiempo para que usted se arrepienta.